Estás a punto de escuchar un podcast de Red Picudo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Nadie al Volante, un podcast donde hablaremos de series y salud mental. Mi nombre es José Baeza y vuelvo a estar al frente de este programa, pero como también lo están los mascarones de proa de los barcos pirata, que los ponen ahí para dar miedo, risa o lástima. Pero los que de verdad sacan el trabajo delante son los que están dentro. Recuerda que en la web redpicudo.com tienes acceso a todos los programas, instrucciones para poder suscribirte e información ampliada sobre los temas que tratamos en cada episodio. Pero antes de empezar me gustaría decir una cosa. Un caso aislado es un caso aislado. Dos casos aislados pueden marcar un patrón. Hemos recibido algunos comentarios que nos indican que en ocasiones frivolizamos sobre personas y sucesos y me gustaría aclarar que tenemos un profundo respeto por las personas e historias reales. Cuando hablamos desde la teoría o sobre personajes de series o relatos, es cuando nos permitimos distanciarnos de la realidad, relajarnos y hacer chistes porque es un mecanismo de defensa natural, de la misma manera que se hacen chistes en los velatorios, pero no sobre la persona fallecida. Las historias en ocasiones son tan terribles que necesitamos ir y venir de ellas para sobrevivir sin perder el contacto. De la misma manera que yo mismo en consulta me separo de la historia que me cuenta mi paciente para no acabar llorando los dos, no sería profesional. Aunque muchísimas veces los relatos me emocionan. Lo que no vamos a hacer nunca es dejar de opinar sobre un producto si nos parece malo o censurable, de la misma manera que lo cubriremos de alabanzas si es bueno. ¿Podemos tener opiniones equivocadas? Por supuesto, son opiniones, no hechos. La ciencia va de eso, de alcanzar la verdad a través de aproximaciones y ensayo y error. Tener en cuenta de que lo que es respetable hasta el infinito son las personas, no las ideas. Dicho este disclaimer, porque yo creo que hacía falta. Hemos recibido algún comentario. Me dispongo a saludar a mis compañeros de hoy. Buenos días de 24 de diciembre, Nochebuena. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Fun. Pues me encuentro estupendamente. Muy bien, estoy con un fenómeno fan importante, un regalazo de Navidad que hemos tenido aquí que no nos lo creemos ni nosotros. Bueno. Es que, ojo, cuidado. Ese día que me dices, Josebi, por favor, mándale un correo electrónico porque como suene la flauta esto puede ser tremendo. Y yo le mando un correo electrónico y va y suena la flauta y entonces nos caemos todos al suelo. Esto es increíble. Este es un programa para ti, Elena, ¿eh? Lo sé. Absolutamente. Y bueno, yo creo que como el de hoy es un programa para ti, te voy a dejar a ti que presentes. ¿Qué te parece? Bueno, por favor, qué honor. Bueno, pues hoy en Nadie al Volante tenemos ni más ni menos que a Vicente Garrido, que para quienes no le conozcáis, los pocos que no le conozcáis, es doctor en psicología en la Universidad de Valencia desde 1983, en la que actualmente es profesor acreditado catedrático. Es miembro de varias asociaciones científicas, del consejo editorial de varias revistas, entre ellas Psychology, Crime and the Law, Criminal Behavior and Mental Health y Journal of Correctional Education. Eso lo tenías que haber dicho tú, Josebi? Sí, claro. En 1998 se convirtió en el primer criminólogo en España que actuó como experto en la técnica del perfil criminológico en colaboración con las fuerzas de seguridad. Ha colaborado estrechamente con la Administración de Justicia, facilitando asesoría técnica en el desarrollo de importantes leyes y ha dirigido investigaciones importantísimas sobre ámbitos muy diversos de la criminología. Y es autor de numerosas publicaciones, entre las que destacan los libros El psicópata del año 2000, un libro súper recomendable para todo el mundo, Perfiles criminales del año 2012 y el último del que venimos a hablar hoy en este podcast, que es True Crime, la fascinación del mal, que es el regalo perfecto para estos reyes, para todos los que os interese el género del True Crime. Y buenos días, Vicente. Bueno, qué bien. Muchas gracias, hombre, por esta presentación tan entusiasta. Un placer estar aquí. Y déjame que os comente que lo que estabas diciendo tú antes, Josebi, acerca del humor, ¿sí? Es muy importante. Claro, los oyentes que a lo mejor no trabajan en este ámbito, pues si oyen algo que suena a frívolo en un contexto pues muchas veces trágico, ¿verdad? En el que se hablan de crímenes y demás, piensan por su natural quizá
ingenuidad y naivete en este ámbito que estamos faltando al respeto, pero todo lo contrario. Los médicos forenses cuando hacen autopsias cuentan un montón de chistes. Claro. Y yo mismo en mi trabajo y, por ejemplo, dando clases en criminología, pues yo siempre aviso, ¿verdad? El humor es un elemento de distanciamiento muy necesario y siempre lo que se trata es de no lógicamente frivolizar sobre el dolor y la tragedia, que está siempre muy presente, pero sí posibilitar que una persona que tenga que trabajar en ese ámbito, como tú muy bien has dicho, se encuentre protegido, porque el humor básicamente no es sino una filosofía acerca de nuestra propia trivialidad, es decir, el hecho de que somos un instante apenas registrado en la historia del universo, ¿verdad? Sí. Y en este sentido, el propio Shakespeare en Hamlet, que es un personaje muy trágico, pues introduce sus gotas de humor, a pesar de que la tragedia no puede ser mayor. Claro. O sea, que simplemente esta puntualización. Sí. Todos aquellos que por nuestro trabajo estamos en conexión con la narración de la muerte o en contacto con ella por motivos de investigación, le tenemos un respeto tan profundo y conocemos también las tragedias que están detrás, que por eso utilizamos el humor. Claro. O sea, que es un signo de respeto, no todo lo contrario. Exacto. Además que yo entiendo que luego cuando a lo mejor alguien que escuche el programa que tiene su propio contexto en un momento dado puede sentir que precisamente este tema que es tan importante para mí resulta que se ha frivolizado y entonces eso me duele, ¿no? Eso puede ocurrir porque cada persona tiene su contexto, que nada más lejos de nuestra intención, ¿vale? No pretendemos ni mucho menos personalizar sobre nada, sino simplemente tratar un tema y efectivamente de vez en cuando, como comentabas tú, ir y venir también para protegernos de la crudeza de esa narración. Así que muchísimas gracias por certificar que no estamos tan locos desde este podcast. No, es que lo repito, algunos de los mejores chistes que se han contado en el contexto forense los llevan a cabo, pues gente que está con los cadáveres, ¿sabes? Pero en ningún momento se está faltando ese cadáver, ¿no? Sino es un modo de decir, mira, estamos aquí y mañana ya no vamos a estar, ¿no? Es un modo de... Tienes que poner un velo de relatividad sobre todo esto, ¿verdad? Porque si no la tragedia, cada vez que se diera, podría con nosotros. Claro, y eso nos destruye. Es algo que un buen profesional no puede permitir. Claro. Y bueno, luego no olvidemos que hoy sí que hablamos de un caso real, por ejemplo, pero la mayor parte de nuestros episodios son sobre obras de ficción y de quien estamos hablando y haciendo chistes y frivolizando puntualmente, porque nosotros, yo creo que tanto José, Miriam, César, yo tenemos un enorme respeto por nuestra profesión y somos conscientes de que recibimos todos los días a personas probablemente en uno de los peores momentos de sus vidas, ¿no? Y eso no lo perdemos jamás de vista, pero que si en un momento dado hacemos un chiste, una frivolización, es, oiga señora, sobre un personaje de ficción. Sí. Que o sea, si nos ponemos ahora, si nos ponemos ahora a hacer chistes sobre los hobbits, creo que nadie se sentiría ofendido, ¿no? O sobre Gandalf en un momento dado, ¿no? Pero bueno. Así es. Pues bueno. Eso. Elena, The Jinx, la serie que podemos ver en HBO, si no voy errado. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, yo antes de continuar quiero hacer una puntualización, este momento de autopromo, que es que últimamente estoy escuchando mucho el podcast de moda, Estirando el Chicle, que sabéis que les han dado un premio Ondas muy merecido a Victoria Martín y Carolina Iglesias. Y ellas en cada programa dicen que se han llevado el Ondas. Entonces, antes de continuar, no quiero pasar sin recordar que somos el mejor podcast de divulgación científica y salud por la Asociación Nacional de Podcasting, por favor. Esto ha sido el gran hype para mí de 2021. Sí. Entonces, yo no puedo seguir sin recordar este detalle. Claro. Bueno, claro. Y ahora, ya después de este momento de narcisismo... Elena, finalista a mejor podcaster mujer de la Asociación Nacional de Podcasting. ¡Finalista! Sí, que eso ya ha sido increíble total. O sea, eso ya ha sido de a cuánta gente engañado. Pero bueno, sí, muy orgullosa. Pues nada, superado este momento de narcisismo, vamos a hablar de el caso de una persona que también pues parece que tampoco va falto de narcisismo, ¿no? Que es Robert Durst.
Bueno, la serie que vamos a analizar hoy con el doctor Vicente Garrido es The Jinx, El Gafe, La vida y muertes de Robert Durst, que es una miniserie documental producida por HBO del año 2015 que trata sobre un rico heredero del sector inmobiliario neoyorquino, Robert Durst, que es condenado por asesinato. Está escrita por Andrew Jarecki, Mark Smerling y Zach Stuart Pointer, y la serie está dirigida por el propio Jarecki, quien en 2010 rodó una película de ficción llamada Todas las cosas buenas, que estaba inspirado precisamente en la biografía de Durst. Y bueno, pues posteriormente el interesado, Bob Durst, se declaró admirador de la cinta y un buen día telefoneó a Jarecki para felicitarle por esa película que tanto le había gustado y para ofrecerle una entrevista. Algo sorprendente, teniendo en cuenta que Durst nunca antes había colaborado con ninguno de los múltiples medios de comunicación que se habían puesto en contacto con él. Y finalmente, Durst, en contra de los consejos de su equipo de abogados, luego sabremos por qué, se sentó frente a Jarecki para grabar a lo largo de varios años más de 20 horas de entrevista. A lo largo de la misma se reconstruye la vida de Bob Durst y las catastróficas desdichas, o así las pinta el protagonista, que le llevaron a estar perseguido por la justicia por no uno ni dos, sino 3 crímenes, vamos, 3 sucesos misteriosos. Y por casualidades de la vida, por cosas que pasan, Bob Durst fue detenido con cargos de asesinato en primer grado por uno de esos crímenes justo el día anterior a que se emitiera el capítulo final de The Jinx. Lo cual, esto es la promoción más inesperada y eficaz que habíamos visto desde que Rodolfo Chiquilicuatre llegó a Eurovisión. O sea, se me ocurren pocas casualidades más afortunadas para una productora que esta. Tremendo. Esto es como lo de el Tiger King, ¿no? O sea, que al final esto es un fenómeno extrañísimo, ¿no? También. Que han estrenado la segunda temporada de Tiger King con Joe Exotic desde la cárcel. O sea, es que ya esto es la realidad se está convirtiendo en la metaficción ya. Es como no sé, el ser autoconsciente, ¿no? Esto es un inception absoluto, ¿no? La metarealidad que se introduce en la ficción. Sí, ¿no? Yo creo que este caso, como comento en mi libro de True Crime, ilustra bien cómo las fronteras entre aquello que se cuenta y lo narrado en el True Crime actual pues están bastante borrosas. Porque claro, estamos hablando aquí de un programa de televisión que interviene de una manera directa en el propio proceso real del caso, ¿no? Puesto que a partir de esta declaración pues se va a iniciar un proceso penal contra él. Fíjate. Él que estaba siendo investigado desde hace tantos años, pero que nunca había podido la justicia incriminarle, porque, como comentará probablemente Elena, pues él sí que fue juzgado por el asesinato de un vecino de un hotel en el que estaba, pero fue declarado, de manera increíble, fue declarado inocente. Pero creo que este caso ha sido diferente porque hace muy poco, hace un par de meses, creo recordar, él fue juzgado y fue condenado. Es decir, que él se va a morir en la cárcel precisamente por ese desliz que tuvo en la grabación de la serie. Verdaderamente nunca antes había ocurrido nada por el estilo. Yo no recuerdo ningún programa, un programa de televisión, ¿no? En este caso, pues una serie, aunque pensado para la exhibición en televisión. No recuerdo un programa de ficción que tuviera como resultado una consecuencia en el mundo directa real, ¿no? Sí. De esta naturaleza en la vida real, ¿verdad? Por eso, en este punto, lo que es la ficción o la ficción al servicio de la realidad, como es un true crime, porque hay que recordar que en la medida en que estamos hablando de arte, el arte siempre transforma la realidad, claro. no hay una realidad pura y objetiva. Siempre la mirada del director, la edición, claro. En fin, todo lo que es el diseño artístico, pues está ya poniendo un filtro sobre esa realidad. Y como digo, verdaderamente creo que este es un caso excepcional, ¿no? El programa de True Crime sobre un hecho real cambia el devenir de ese hecho real. Y esto es muy interesante. Oye, antes, ahora que estamos hablando de True Crimes y de cosas de sucesos y tal, ¿recordáis que creo que hace un mes o así salió a la luz que habían averiguado quién era, ¿cómo era? ¿Una bomber? No.
Zodiac, Zodiac. el de Zodiac, ¿no? A través de unas notas póstumas o lo que sea porque había fallecido, algo así. Elena, ¿recuerdas los detalles? No lo recuerdo mucho. Sí que he leído algún titular, pero no recuerdo cómo ha sido el detalle, la verdad. Pero no creo que sea verdad, ¿eh? No creo que sea verdad, porque si no se hubiera sido noticia en primera gorda. plana en todo el mundo. Y si yo no lo he leído, no creo que sea verdad. Es decir, o déjame que matice este comentario. No ha alcanzado el estatus de verdad de veracidad, dentro de lo que es la cultura popular. No digo que no lo sea, que quizá lo sea. Ajá. Por ejemplo, hace unos años, vosotros os acordáis también de otro caso muy importante en la historia del crimen, que fue el estrangulador de Boston. Supongo que os acordaréis de él, ¿verdad? Alberto Di Salvo, que dio lugar también a una película True Crime muy interesante en los años 60, de Richard Fleischer, donde Tony Curtis, el actor de Con faldas y a lo loco, uno de los grandes iconos de la comedia, hacía de serial killer de Alberto Di Salvo, en una interpretación que demostraba que él era un actor y punto, no solamente un actor de comedia, ¿verdad? Pues, durante muchísimos años, dentro de lo que era, por así decirlo, el foro de los fans del True Crime, que ya existía desde hace mucho antes de todas estas plataformas, pues se ponía muy en duda que Alberto Di Salvo realmente fuera el auténtico estrangulador de Boston. Para vuestros oyentes más jóvenes, recordar que el estrangulador de Boston asesinó a 13 mujeres y violó y asesinó a 13 mujeres en Boston, como su nombre indica, y nunca fue juzgado, porque Alberto Di Salvo, que es en teoría, o era en teoría, el estrangulador de Boston, confesó los crímenes, pero realmente él fue condenado por violación, porque había cometido varias violaciones y nunca fue juzgado por esos crímenes, porque el Estado pensó que ya que no iba a salir nunca de la cárcel, no merecía pues todo el gasto y todo el costo que suponía volver a juzgar al sujeto por todos estos crímenes. Además, corría el riesgo de que fuera declarado mentalmente incompetente, con lo cual no se le habría podido mantener en la cárcel, sino que hubiera tenido que ir a un centro médico o a un hospital, mejor dicho, psiquiátrico penitenciario, con el riesgo de que hubiera podido salir si los médicos hubieran determinado que ya se había recuperado. Conclusión, para no hacerlo muy largo, que se decidió no juzgarlo. Entonces, durante muchos años, los fans del True Crime e incluso algunos investigadores que tuvieron relación con el caso, tuvieron muchas dudas acerca de que este hombre era el estrangulador de Boston. Sin embargo, hace unos años se llevó a cabo un examen del ADN de la última de las víctimas, comparándolo con el de Di Salvo. Y en efecto hubo match. Es decir, que se comprobó que Di Salvo al menos había matado a la última de las víctimas del estrangulador. Con lo cual, aunque no se puede demostrar 100% porque las otras víctimas no fueron examinadas, se concluye que en efecto este era Alberto Di Salvo. Esto fue portada en la página de suceso del New York Times y de todos los periódicos del mundo, y yo me enteré. Entonces, ya os digo yo que si de verdad se hubiera sabido el nombre real del Zodiac, yo me hubiera enterado. Una persona... Yo que soy al creo final que es más una de estas serpientes periodísticas, ¿sabes? Que yo no me entere porque en el fondo soy un psicólogo de barrio es medio normal, pero Vicente, que es que está en contacto con esta realidad, si no se entera, pues lo normal es que no haya sucedido. Eso sería, o al menos estadísticamente es más fácil. No haya merecido, no digo que no fuera verdad, pero no ha merecido la credibilidad de los grandes medios de difusión. Eso es lo que puedo decir, ¿verdad? Porque, por ejemplo, sobre Jack el Destripador se han dicho más de 15 veces que ya tenemos el nombre del asesino, ya sabemos quién es. Y todavía estamos con esto. Cada año hay un nuevo Jack el Destripador. Es así. No, vende periódicos, está clarísimo. Muy bien. Esta es la serie, tampoco queremos entrar... Bueno, esta es la serie, luego nos hemos ido por otras historias, pero también interesantísimas. Vamos a ir, porque tampoco queremos enrollarnos, que es 24 de diciembre, tenemos ganas de estar con las familias y aunque sea irnos a hacernos el vermú, porque él lo merece. Elena, a través del libro, que volvemos a decir, es un fantástico regalo para estas Navidades si eres un interesado fan del True Crime, libro como...
que se llama a sí mismo, True Crime, vamos a ir viendo por qué en el libro hay, entre otros muchísimos casos maravillosos, un apartado para The Jinx, ¿vale? Y a través de lo que nosotros hemos visto en la serie y a través de lo que Vicente nos ha escrito, porque él es así de espléndido, nos ha escrito en este libro, vamos a ver una serie de detalles o una serie de preguntas que nos suscita. ¿De acuerdo? Elena. Bueno, el libro tiene una parte introductoria que a mí me parece esencial, ¿no? Acerca de pues qué es el True Crime y qué nos aporta el True Crime a nivel cultural, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, pues parece que en los últimos años, con la aparición de las plataformas de contenidos en streaming, vivimos una especie de época dorada del True Crime, ¿no? Parece que se ha desestigmatizado un poco y que hace años pues parecía que estaba un poco más restringido en televisión a una serie de productos pues de serie B de calidad bastante dudosa, pero ahora en cambio las productoras han visto que esto mueve dinero, que a la gente le interesa y se hacen producciones mucho más cuidadas, con más presupuesto, de una gran calidad cinematográfica y que además tienen mucho éxito, ¿no? ¿Por qué crees tú, Vicente, que interesa tanto este género? ¿Por qué nos resulta, como dice el título de tu libro, tan fascinante el mal? Bueno, como has comentado, efectivamente en la actualidad hay una gran cantidad de valores creativos, grandes artistas detrás del True Crime, y esto es una pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más y mejor se hace un producto, más llama la atención. Pasó lo mismo en el cine dorado clásico de Hollywood, ¿verdad? Cuando se juntaron todos los emigrantes europeos, ¿verdad? Fritz Lang, Willy Wilder y de otros tantos lugares a Estados Unidos y se fueron a un pueblo, porque no era sino un pueblo, ¿verdad? Hollywood y Los Ángeles. Entonces empiezan a hacer grandes obras. Claro, esas grandes obras empiezan a tener mucho éxito, que a su vez supone una llamada para que vengan nuevos creadores, ¿verdad? Todo aquello que empezó con Charlotte, con Harold Lloyd, con Keaton, se convierte en lo que sin duda fue el renacimiento del cine, que es el Hollywood clásico dorado. Pues aquí está pasando lo mismo. Cuando alguien como David Fincher, que es uno de los realizadores más importantes de la actualidad, se pasa al True Crime, aunque en ficción, pero muy escrupuloso con los hechos reales, en una de las grandes series para mí, no sé si tú estarás de acuerdo, Elena, del True Crime, que es Mindhunter. Mindhunter. Tenemos dos episodios de Nadie al Volante dedicados a Mindhunter. Y han sido dos de los episodios que más han gustado, de hecho. Sí. Es que sin duda es una de las grandes cumbres de lo que es la ficción / True Crime, ¿verdad? Porque el True Crime puede ser documental, pero también puede ser ficción. Y tanto en el ámbito de la ficción True Crime como de lo que es el documental o la docuserie, pues lo que tenemos son ahora mismo una generación de artistas fantásticos. Por ejemplo, Liz Gorbus, que es una directora magnífica que ha hecho una película True Crime que se llama Lost Girls, acerca de las víctimas del asesino en serie de Long Island y mostrando en qué medida las prostitutas son víctimas de segunda. Y eso lo muestra con un realismo, a pesar de ser de ficción de nuevo, ¿no? Entonces, claro, tienen éxito, pero Elena, tienen éxito porque están fabulosamente hechas. Claro. Están muy bien, tienen un gran nivel artístico, al mismo tiempo maneja muy bien las claves psicológicas del suspense. Y entonces esto está dando lugar a que, bueno, ahora en España hay un auténtico boom también del True Crime, ¿verdad? Cuando yo escribí el libro en el año 2020, pues apenas pude resaltar a 3 o 4, pero bueno, ahora no paramos de tener, ¿verdad? Sobre Dolores Vázquez hemos tenido 2 series a la vez. Sí. Una cosa tremenda. Entonces, yo creo que por una parte hay una razón intrínseca al producto, y es que, como he comentado, hay una enorme calidad que hace que el público la aprecie y, por consiguiente, pida estos productos y las quiera. Una segunda razón es que, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, que el True Crime estaba muy reservado al crimen excepcional o al asesino particularmente misterioso y intimidante, ¿no? El que marca una época, por así decirlo, en la actualidad el True Crime se expande. ¿Por qué? Porque en realidad crime, en inglés, el sentido
lo traducimos por crimen, pero el sentido real en inglés de crime es delito grave. Ajá. Delito grave. En España o en español, el término crimen no es un término jurídico. Tiene un sentido, su semántica se refiere al imaginario popular. Para nosotros un crimen es muchas veces un homicidio, aunque también lo empleamos como sinónimo, y en este sentido nos acercamos al inglés, de crimen grave o delito grave. Por ejemplo, en nuestro lenguaje lo decimos, esto es un crimen, para dar a entender que se ha producido un hecho que no tiene perdón, ¿verdad? Entonces, si recuerdas, en el libro True Crime hay diferentes áreas en las que analizamos este fenómeno. Entonces, está dentro del True Crime el estudio de las víctimas. ¿Qué les sucede a las víctimas? Que siempre habían estado dejadas de lado. ¿Qué es lo que nos ha interesado de Jack el Destripador, Elena? Jack el Destripador, pero hay 5 mujeres que fueron asesinadas. Claro. ¿Qué sabíamos de las mujeres? Nada. ¿Qué seguimos sabiendo ahora más? Porque se ha escrito un libro muy interesante sobre ellas que no entra dentro del libro porque se ha publicado después. Entonces, como he comentado antes, a través de la película de Liz Garbus, Lost Girls, las asesinadas por el asesino de Long Island, esa mirada sobre las víctimas ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque víctimas, niños, mujeres, la de Titia o El fin de los hombres, esa fantástica novela que también analizo, plantea un prisma nuevo, víctimas inocentes en el corredor de la muerte. Todo ese lado lo habíamos dejado olvidado. Y sin embargo es quizá lo más profundo que nos afecta como seres que vemos un espectáculo true crime, y es el dolor y lo terrible de las víctimas. El poder de la novela que también analizo de Emmanuel Carrier, El adversario, está en buena medida en toda esa tristeza infinita que te produce el hecho de que un hombre asesina a toda su familia porque no quiere reconocer que es un estafador y no es el médico que él decía ser. Pero lo que sobrevuela detrás de toda esa novela es la narración de unos niños y de una familia que crece esperando que la vida les dé lo mejor para que de pronto un día su padre venga y los asesine, porque no quiere comprobar el efecto de su mentira sobre su familia. Lo mismo sobre los crímenes de Estado. En el True Crime nunca había aparecido el crimen de Estado. Ahora, sin embargo, tienes una serie como Chernobyl, no sé si habéis hablado de ella. No hemos hablado de ella. Bueno, Chernobyl es una serie espectacular. O sea, no hay más crítica feroz al comunismo que el que tiene esta serie. Ninguna docuserie ideológica, ningún libro crítico con el sistema comunista puede ser tan devastador como Chernobyl. Porque ilustra desde las personas que día a día tuvieron que tomar decisiones para pararlo en contra del régimen, porque Rusia o el Imperio Soviético no podía aparecer ante Occidente como una potencia que no podía controlar sus armas nucleares o sus centrales nucleares, mejor dicho. Desde las personas que desde su conciencia luchan contra el sistema hasta todas las víctimas que desconocen, porque el poder soviético no lo revela, desconocen lo que ha sucedido, es que te deja pegado el televisor en esta serie. Sí, ¿no? La injusticia del sistema, ¿verdad? Todas las víctimas que están en el corredor de la muerte por malas praxis forenses. Lo que es el Holocausto a través de documentales de la Segunda Guerra Mundial, fantásticos, hechos por directores como George Sidney, John Huston, John Ford, el documental Iván el Terrible. Todo eso nos habla del Holocausto, de la locura de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? De la banalidad del mal de Hannah Arendt. Así definió a la impresionante máquina de muerte nazi que mataba de manera banal, es decir, como una parte de su propia respiración, sin dar ninguna importancia a las víctimas. Lo que quiero decir con esto, sin hacerlo demasiado sesudo, Elena, es que el True Crime hoy en día es una ventana abierta a muchas de las fuentes de dolor y de miseria de la vida, y ya no es solo quién mató a quién, o tal persona es inocente, o quién es el asesino en serie que está detrás de esto. Y claro, tiene un rango de interés para el público en general enorme, porque lo que antes solías estudiar o analizar o leer a través de libros o películas de arte y ensayo, ahora de pronto son grandes espectáculos en las plataformas, ¿verdad? Como es esta serie de Chernobyl
o las víctimas inocentes de la terrible violación de Central Park, ¿verdad? Que también es una serie estupenda, etcétera, etcétera. Es decir, hoy en día el true crime abraza los grandes conflictos en los que hay dolor y delincuencia y mala praxis, negligencia criminal, y así pues los afectados somos todos. Entonces, aunque no estemos interesados por el asesino en serie, igual nos interesa saber por qué en Brasil se permite una serie de televisión que manda crear asesinatos para filmarlos, como es otro de los true crimes que analizo en mi libro. Es que esto es muy interesante. ¿Qué pasa en Brasil? ¿Nos hemos vuelto locos o qué? ¡Eso es un sin Dios! Qué tremendo, qué tremendo. No sé si Elena la tenemos, que se ha quedado así paradita. No, me tenéis. Vale. Estoy aquí con los 5 sentidos. Muy bien. Oye, hace unos cuantos programas estuvimos hablando con Mónica de la Fuente, que ella es periodista, de los documentales sobre la desaparición en el Hotel Cecil y sobre el caso Alcácer, ¿vale? Hace poco, como has comentado también, se han estrenado docuseries sobre Dolores Vázquez y el caso Vanikov o de Marta del Castillo. Y estamos, como he hecho al principio este disclaimer, recibiendo un feedback bastante crítico en el programa que le dedicamos en concreto al tratamiento de las noticias, acusándonos de parciales o desinformando, ¿vale? Cuando en realidad ninguno de nosotros estábamos involucrados en la investigación ni sabemos casi nada de lo ocurrido en la realidad. Esto es súper frecuente, que de repente haya un contenido y haya como oleadas críticas en contra de la versión oficial, ¿no? ¿Por qué se despiertan estas pasiones tan intensas? ¿Por qué lo hacemos propio, no? ¿Qué es lo que pasa? Pero déjame que te pregunte. Dígame. En concreto, ¿cuáles eran las críticas? Con respecto al programa de Cecil, por ejemplo, del Hotel Cecil, ¿en qué sentido iban las críticas? ¿O por qué te criticaban o os criticaban? Por seguir la versión oficial. Por no ser críticos con la versión oficial, ¿no? Hay como una especie de es que estáis dormidos, ¿no? Para la gente que estamos despiertos, ¿no? Es ese punto de, ¿no? Porque además creo recordar que en tu libro eres muy crítico contra los que son críticos, ¿no? O sea, Sí. Fíjate, es que mi experiencia me dice que ya es por fortuna o por desgracia, depende de cómo se mire, bastante larga, me dice que el principio de Occam suele ser el verdadero. Es decir, ¿no? El principio de Occam o la navaja de Occam, lo que dice es que cuando hay dos explicaciones para un fenómeno, la más directa o la más elegante o la más parsimoniosa suele ser la verdadera. Y esto pasa realmente en el crimen. En general, la explicación no más sencilla, porque muchas veces la investigación toca aspectos complicados, pero sí aquella que desde el punto de vista intelectual resulta más elegante, es decir, que maneja mejor los hechos a la hora de aportar un argumento o conclusión. Y yo creo que, por ejemplo, en ese documental, que es muy interesante, hay varias cosas de interés. Por ejemplo, es un documental muy crítico y muy duro sobre la vida en Los Ángeles. Mucho. Algo, por ejemplo, que está experimentando San Francisco. Hace una semana la alcaldesa tuvo que decir, vamos a hacer algo muy grande, porque en concreto hay un barrio, no recuerdo el nombre ahora, donde apenas se puede vivir debido al crimen, al deterioro, a la cantidad de homeless que están literalmente llenando las calles, no las aceras, las calles, y a la droga que se transmite ahí. Entonces uno ve ese documental y ve la podredumbre y la miseria que hay en Los Ángeles. Y es un alegato sociológico terrible. Increíble. Y aquí estoy poniendo ahora, abro un paréntesis, Elena, un ejemplo del true crime. Ese true crime va de otra cosa, pero tú de entrada estás viendo, bueno, qué porquería de sistema. Los americanos sí, todo el glamour que tú quieras, pero cuánta pobreza en medio de un lugar rico, ¿verdad? Porque os acordáis las tiendas de campaña, todo aquello era impresionante, ¿no? Entonces, a mí me parece evidente que si uno hace un análisis de los famosos mensajes de esta chica y uno conoce todos los antecedentes, la explicación
más lógica y racional es la oficial. Eso es evidente. Es decir, se dan todos los indicadores. A ver, es una chica que estaba diagnosticada, que estaba medicada, que podía no medicarse. Bueno, yo es que he visto situaciones así en la vida real, no tan espectaculares, pero que te lo explicas así. Sí, no, es obvio, además, en el caso de esta chica Claro, nosotros... porque tú piensas, Elena, por ejemplo, el caso desgraciado de Noelia Mingo, esta médico que de nuevo volvió a atacar. Claro, uno puede pensar, no, es que querían desheredarla o vamos a buscar una alternativa. No, la alternativa es que esta mujer resulta que la dejan bajo los cuidados de una madre muy mayor. Una madre muy mayor que no está preparada porque su hija sigue siendo una mujer fuerte, una mujer joven. Entonces, eso es un problema porque no puede estar las 24 horas ni tampoco puede asegurarse quizá que ella tome la medicación, ¿verdad? Entonces, ¿podemos buscar una alternativa a esto? Bueno, quizá, pero yo la explicación creo que tiene mucho más sentido así. Entonces, en el caso de Cecil, si tú vas analizando la información que tan sabiamente el showrunner o el director va dando capítulo a capítulo, porque es muy interesante lo que hace, ¿no? En un principio el misterio, sí, y todo el mundo como loco, pero te va dando a dosis elementos de realidad. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿es imposible que haya ocurrido otra cosa? No, imposible no es. Porque yo siempre digo, en las ciencias criminológicas, en las ciencias forenses, imposible no hay nada. No hay nada. Pero tenemos que trabajar siempre con aquellos aspectos que dan el mejor relato posible. Claro. A mí me gusta hablar en este sentido. El mejor relato posible, es decir, el relato que creemos que está más cerca de la verdad. Entonces, ¿que es posible que haya ocurrido otra cosa? Sí. Pero que ¿sabes lo que pasa? Que hay gente que ama ir en contra de lo establecido. Claro. Y lo tiene como un auto de fe, ¿comprendes? Sí. Se ve como desplazado, ¿sabes? Si no está en el grupo de yo no me lo creo, parece ser que su autoestima sufre. Sí, ¿no? Entonces, aman mucho ir en contra de todo lo oficial, porque de esa manera se encuentran identificados en el grupo de nosotros no somos unos tragaldabas, claro. No somos unos crédulos, no nos chupamos el dedo, nosotros sabemos que la verdad está ahí fuera. Claro. Exacto. Lo cual no significa que no haya de verdad casos reales que han sido ocultados. Estoy absolutamente seguro. Bueno, por ejemplo, Chernobyl. Claro. Chernobyl. Ahí tenéis un magnífico ejemplo de cómo hay que ir contra la versión oficial. Chernobyl es un ejemplo fantástico. O el podcast, ¿cómo se llama este que trata el caso Villarejo? Sí, las cloacas del Estado. Maravilloso. Yo lo iba escuchando y lo iba escuchando por la calle y yo iba mirando a la gente y diciendo, o sea, la inmensa mayoría de esta gente no sabe hasta qué profundo en un momento dado puede estar enraizado el problema de Villarejo, lo que sea, ¿no? De la corrupción. El problema de la corrupción dentro del Estado, claro. No, por supuesto. Yo lo que creo, yo lo que creo es que cuanto más efectos políticos tiene un caso, más probabilidades hay, sin duda alguna, de que ese caso sea cubierto o sea ocultado o sea tergiversado. Pero en casos que incumbren, por así decirlo, a gente normal y corriente, como fue el caso de esta mujer, que no era nadie, entre comillas, ¿verdad? Más que una de las millones de chicas que hay en Estados Unidos, que afectaba además a un hotel que se estaba cayendo a pedazos y que a nadie importaba. La pregunta es, ¿a quién beneficia ocultar esto? Claro. A nadie. Claro. No beneficia a nadie. Ahí no hay intereses políticos, económicos, no hay nada que ganar por fingir o por ocultar la auténtica realidad, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido pensar que hay una conspiración respecto a esto. Porque en realidad todo lo que se dice... Claro, otra cuestión es que nosotros digamos, no, es que yo no me creo lo que se dice. Bueno, pues entonces sí, porque claro, si el medio que utilizamos no nos da confianza, a partir de ahí ya no podemos decir nada, ¿verdad? Porque lo primero que necesitamos es tener datos fidedignos. Si lo que tenemos no son datos fidedignos,
pues ya no podemos decir nada, ¿no? Sí, nosotros en aquel programa unimos estos dos documentales, Desaparición en el Hotel Cecil y el caso Alcácer, precisamente, Vicente, por lo que decías hace un momento, y es la importancia del relato, ¿no? Las críticas fundamentalmente se centraron en lo que dijimos sobre el caso Alcácer, lo cual es curioso porque realmente no dijimos nada, ¿no? Lo único que planteábamos es, en un caso de este tipo, es muy importante ganarte el relato, ¿no? Es decir, el relato que más atractivo sea, que más plausible resulte para el público general, va a ser el que más predicamento va a tener, porque necesitamos explicar lo inexplicable, incluso aunque sea a través de una lógica absolutamente, en fin, no sé cómo decirlo, de una lógica paralela, ¿no? De algo que no tiene mucho sentido racional. Entonces, nosotros, el caso Alcácer, lo que es el documental, a mí me parece interesante porque ellos parten, Elías León Siminiani, de lo que parte es de la sentencia, es decir, de la verdad judicial, ¿no? Él no entra a valorar si es más correcta o menos correcta, o él lo que hace es basarse en la sentencia. Y nosotros no cuestionamos nada en absoluto, ¿no? Lo único que dijimos es, bueno, pues que ahí hubo una serie de intereses a nivel mediático, ¿no? La televisión ahí vio un filón, vio que podía ganarse mucho dinero, y el tratamiento informativo que se hizo fue realmente lamentable y realmente con muy poco respeto por las víctimas, incluso por parte de el padre de una de las chicas, ¿no? Que llegó a mostrar en televisión fragmentos, fotos de la autopsia de otra de las chicas, no de su hija, sino de otra de las chicas, ¿no? Entonces, por hacer esos comentarios, hemos recibido más comentarios en YouTube, en iVoox y que cualquier otro episodio. O sea, Sí. nos han puesto a parir. Ver, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que el caso de Alcácer es un caso que marcó una época en muchos sentidos. Tú has comentado que fue de alguna manera el despertar de lo que es el amarillismo en plan paparazzi auténtico. Salvaje. Hasta ahora no había ocurrido. Entonces, yo creo que el caso del Alcácer se estudia en las facultades de periodismo, ¿verdad? Como paradigma de la mala praxis. Otra razón es que es un caso que no se cerró bien. No se cerró bien porque el principal asesino está libre, y entonces eso ha dejado una herida abierta muy importante. Otra razón es que la magnitud del crimen hasta ese momento no había tenido precedentes, y de hecho no ha sido igualada. Es decir, nunca en la historia del crimen en España se había producido de manera simultánea el secuestro, violación, tortura y asesinato de 3 niñas jóvenes, de 3 adolescentes, que son, entre comillas, las víctimas ideales para causar el interés y el furor del público. Y no ha vuelto a ocurrir. Si recordáis, los 40 años pasados o los 30 años pasados desde aquello, no ha vuelto a ocurrir. Por supuesto que ha habido muertes muy trágicas, ¿no? Pero en lo que es un crimen de sangre convencional no se ha vuelto a dar esto. Entonces, ¿qué ocurre? Esto a la gente la soliviantó y la irritó muchísimo. Pero claro, ¿sabes lo que pasa? Que uno tiene que tener un poco de conocimiento sobre el contexto y la historia del crimen y la investigación para poder hacer una valoración, creo yo, sopesada de estas cosas, ¿no? Y hoy en día, pues, la gente quiere opinar sobre todo, y a mí me parece bien, porque uno es libre de leer o no, o de interesarse o no por lo que diga el otro, ¿verdad? Entonces, claro, todo el mundo, yo siempre digo que en criminología todo el mundo tiene una opinión o sabe la verdad, ¿verdad? En otras ciencias no ocurre, pero en criminología sí. Yo no me imagino a un profesor de cáncer hablando sobre una determinada mutación, y de pronto que un espectador llame, que no sabe nada sobre medicina, diga, no, pues yo no estoy de acuerdo en que esa mutación puede ser la adecuada, ¿no? Porque no tiene ni idea, ni sabe, ni puede. Sin embargo, con respecto al crimen, todo el mundo sabe algo o conoce la realidad, y todo el mundo quiere opinar. Razón por la cual, pues, el crimen es tan popular y tan importante en nuestras vidas como foco de atención. Las claves de Alcácer son 3. Una, estamos hablando de una época
que aunque parezca no muy lejana, 30 años, es un mundo en materia de desarrollo forense, en materia de práctica policial. En el año 90, ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional tenían el desarrollo de la científico forense y en su praxis como para haber hecho una escena impecable, que hoy en día sería lo que se habría hecho. Es decir, estoy seguro que cualquier policía de la ciencia forense que ve cómo se manejó la escena del crimen hoy en día perderá el cabello al verlo. ¿Sabes lo que te digo? Porque es una cosa increíble. Pero esto ha ocurrido en todos los países del mundo. Ha ocurrido en todos los países del mundo. En otro de mis libros, en Nuevos Perfiles Criminales, explico el caso del monstruo de Florencia, un tipo que mató a lo largo de 15 años a varias parejas de jóvenes en la Toscana durante los años 70 y 80. La escena del crimen es una risa, ahí entra todo el mundo. Ahí nadie se para nada, ¿sabes? Y ha pasado también en otros lugares. En Estados Unidos tampoco eran las cosas iguales. Es verdad que ellos han ido por delante, pero las cosas en los años 90 tampoco eran como son ahora. Entonces, uno ve desde el aprendizaje de CSI, Bones, El Mentalista y todas las que hemos visto, uno ve esa escena y tú dices, bueno, ¿pero esto qué es? Y sin embargo, eso era así. Eso era así. Luego se cometieron errores importantes a la hora de detener a Anglès. Pero es que en este pueblo de Valencia, ¿qué práctica tenía la Guardia Civil con un crimen así? En ese pueblo igual no se mataba a nadie en 100 años. ¿Sabes lo que te digo? Que deberían haberlo hecho mejor, sin duda. Entonces se cometieron errores. Y luego hubo otro factor muy importante, y es el factor suerte. Que la gente no suele valorarlo. La gente no cree en la suerte, pero la suerte es muy importante en la vida. La suerte es muy importante en la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Hay cosas que tú ves en la realidad y tú dices, esto no puede ser. No puede ser. De tal manera que si tú el escape de Anglès lo pones en una novela y el lector la coge y la tira. Y qué mal construido está este relato. A ver si te lo curras mejor, diría el lector irritado al autor ausente. Sí. A ver si te lo curras mejor. Y sin embargo, la realidad suele demostrarnos cómo los hechos casuales, azarosos o simplemente imprevisibles y absurdos son una constante. Por ejemplo, en mis clases hablo de un asesino que se llama BTK. No sé si lo habéis comentado una vez. BTK, Dennis Rader, que se puso él mismo el acrónimo, porque él quería ser un asesino en serie. La B de to bind, que es atar. La K de to kill y la T de to torture, ¿no? Atar, matar, torturar. Bueno, este hombre que durante 25 años, no, miento, desde el año 74 hasta el año 2002, bueno, 30 años, había estado libre de sospechas. Nadie nunca supo que él era un asesino en serie de 10 personas y varios ataques. Y que había torturado sádicamente, es uno de los grandes sádicos de la historia, a sus víctimas. Este hombre, cuando se cumplen 25 años de su primer crimen, creo recordar, lee un artículo en el Wichita Eagle, el periódico más importante de Kansas City, donde el autor del reportaje pone en duda que algunos de los crímenes atribuidos a BTK en realidad sean de él. Y este hombre se molesta porque, claro, se ha jubilado como asesino en serie, pero también tiene su corazoncito. Claro. ¿Comprendes? Es mi legado. Tiene su ego. Total, que escribe una carta al autor del reportaje diciendo, no, perdone, es que yo he matado también a esas personas. E incluye fotos, porque él como buen sádico tenía una memorabilia tremenda. Él tenía un cobertizo lleno de sus trofeos, ¿verdad? Sacaba muchas fotos, etc. Él hace las cosas bien, luego hay una fase de evaluación. Él hace las cosas bien. Claro. Bueno, a partir de ahí, el periodista que se pone en contacto con la policía, bueno, pues le insta a que dé más cosas, ¿no? Porque publica reportajes y, claro, el ego de este hombre pues se siente exaltado. A tope. Hasta que llega un momento que Rader ya se cansa y le dice, oye, mira, yo ya no quiero enviarte pedacitos de cosas, porque enviaba a lo mejor trozos de un vestido de la mujer o la niña, porque también mató a niñas a la que mató.
Entonces le dice, si yo te envío un disquete, ¿os acordáis de los disquetes? No hace tanto, ¿verdad? El disquete, no el CD, sino esto que se metía cuadradito. Si yo os envío un disquete con toda la información que vais a alucinar de lo que yo os pongo ahí, esto ya, pues, te van a dar el Pulitzer a ti. Claro, claro. ¿Vale? Ahora bien, me tienes que prometer, le dice el asesino en serie al periodista, que esto no se puede rastrear. Es decir, que no podéis dar conmigo porque yo os envío en disquete. Entonces el periodista le dice a la policía, oye, mira lo que me dice pero me dice que le prometa que no se puede rastrear. ¿Se puede rastrear? Y la policía le dice, sí, pues claro que se puede rastrear, pero tú dile que no. Pero tú dile que no. Y entonces eso es lo que hace el periodista, le dice, envíalo tranquilo, que no se puede rastrear. Y claro que se puede rastrear, porque ahí figura en lo que sería pues el IP, por así decirlo, del disquete, ¿verdad? Figura una iglesia, una iglesia presbiteriana, creo, donde él era el administrador, era como una especie del jefe civil de la iglesia, y le detienen. Entonces yo lo que digo es que esto yo lo pongo en una novela o en una serie de ficción, y a mí la gente me tira gorrazos. Ya estamos con los deuses machina, claro, entonces ahora resulta... Pero me dice, oye, entonces la gente me diría, pero vamos a ver, ¿tú quieres que yo me crea que un tío que ha estado 30 años escapando de la policía, que nunca ni siquiera la han podido identificar ni estar cerca, ¿tú quieres que yo crea que este tío se mete él mismo en la cárcel porque se cree simplemente lo que le dice el periodista? Pero tú te crees que yo soy imbécil, y sin embargo eso es lo que ocurrió. Claro. Es que yo hay una frase que digo mucho, y es que el narcisismo es más poderoso que la inteligencia. Y es verdad que hay personas que tienen un narcisismo muy patológico, que cometen errores, que es que, son errores que a nivel cognitivo, a nivel racional, ni de casualidad hubieran cometido, porque se toca su narcisismo, ¿no? Claro. Y precisamente el sadismo en el crimen está muy relacionado con el narcisismo como rasgo caracterial, ¿no? Entonces, bueno, yo ese tema, el caso de BTK lo veo un poco así, ¿no? Es como el narcisismo herido de quien ve que la grandeza de su obra no es reconocida, ¿no? Y que se juega todo solo porque la grandeza de su obra sea reconocida. Así es, más el añadido que ocurre en ocasiones con los serial killers de larga duración, de que llegan a tener un sentimiento de inmunidad. Es decir, el fundamento es lo que tú comentas con mucho acierto, pero además de esto, llega un momento donde llegan a creerse omnipotentes, porque son tantas veces las que ha matado, son tantos los años que están detrás de él, que llega un momento que te consideras invencible, ¿verdad? Sencillamente no cabe en la cabeza que a ti te vayan a coger. Con lo cual haces una lectura absolutamente errónea de la realidad y llegas a cometer un fallo infantil. Uh-huh. Ahora bien, ¿cómo convencer a las personas que siempre buscan lo excepcional como criterio de verdad? ¿Cómo convencer de un caso así? No se lo puedes convencer. Claro. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque yo he observado que el gran fan de la conspiración encuentra en esa manera de pensar un elemento importante de su identidad. Es decir, él lo que piensa es: yo no soy un gilipollas como los demás, porque yo sé la verdad. Claro. Y eso es un elemento muy importante, que en algunos casos estoy seguro que es verdad. Por ejemplo, en el crimen de Rafi Escobedo, que para vuestros oyentes más jóvenes tendrán que ser una tarea de preguntar a sus padres, ¿verdad? Porque es un caso que les pilla o no nacidos directamente o muy jóvenes. Uh-huh. Por ejemplo, yo sí que me creo que haya habido mandanga, corrupción, ocultamiento. ¿Por qué? Porque ahí la gente tiene cosas que ganar. Gente poderosa tiene cosas que ganar. Uh-huh. Y porque realmente el caso nunca llegó a tener un relato creíble o al menos verificable en un sentido más general. Nunca tuvo un buen relato. Uh-huh. Yo ahí sí que me creo. ¿Verdad? Y en otros casos, es decir, yo podría decirte casos donde, te he mencionado algunos más y otros, donde yo puedo tener mis sospechas de juego sucio, ¿verdad? Como dicen los ingleses, de full play, un juego sucio. Yo sí que lo creo. Pero claro, luego hay personas que, ¿sabes?, que lo ven en todo. Yo digo, oye, por favor. Por ejemplo, hay gente que mantiene
la tesis de Alicia Hornos de que Tony King no es el asesino, o al menos no es el único asesino. Claro. Pero es que eso no es así. Claro. Es que está más que demostrado que fue Tony King y solo Tony King quien mató a las chicas. Pero, ¿tú vas a convencer a Alicia Hornos? No. Claro. Si ves los documentales, No. ¿sabes? Ella sigue creyendo. ¿Por qué? Porque es importante para ella. Claro. Es que es importante para ella, ¿comprendes? Mientras ella se siga diciendo, fíjate, y la respeto en su inmenso dolor, Sí, ¿verdad? sí, Como sí. la madre cuya hija murió en estas circunstancias. Pero mientras ella se sigue diciendo, a mí no me vas a engañar, yo sé la verdad, eso la ayuda a vivir, Claro. ¿comprendes? Sí. Y me parece bien. Cualquier cosa que te ayude a sobrellevar una tragedia tan grande como es esa, a mí me parece bien. ¿Qué quieres que te diga? Claro. Yo no la voy a criticar ni un minuto. Oye, antes hemos hablado un poquito, ¿vale? Hemos perfilado el tema de, por ejemplo, de BTK, de este narcisismo y tal, que puede caracterizar. Si nos metemos en el tema de las motivaciones, entendiendo motivación en un sentido amplio, ¿vale? Y nos preguntáramos cuáles son los objetivos, en el caso de Robert Durst, parece que no parecen interesarle especialmente ni el dinero, ni los lujos, ni el estatus, ¿vale? O sea, si lo ves, viste con bermudas, se aloja en cuchitriles, es una persona solitaria con un círculo social aparentemente muy restringido y no tiene aparentemente ninguna vocación profesional, ¿vale? Deja la gestión de todos sus asuntos a Debra Lee Charatan, que por cierto es la competencia directa de su hermano Douglas, lo cual no parece casual. Esta aparente ausencia de propósito vital creemos que tiene una importancia capital de cara a entender su motivación criminal, ¿no? O sea, Cody Cazalas dice en el documental que Bob no disfruta especialmente matando, pero no te pongas en su camino, ¿no? Y nos preguntamos, ¿en su camino hacia dónde? ¿No? Porque podríamos entender el móvil del crimen de Susan Berman, es decir, esta persona que no queremos que se vaya de la lengua y entonces vaya a la cárcel y tal, ¿no? Pero los otros dos crímenes, ¿cuál sería el motivo de Robert Durst? ¿Lo sabemos? ¿Es Quizá imposible? tendrías que explicar, quizá tendrías que explicar a los oyentes esos dos otros crímenes. Lo digo para que puedan entender mi respuesta. O hemos de suponer que lo saben ya. Bueno, en principio la gente puede haber visto la serie o no, ¿no? O sea, teníamos el primer crimen que era el de la, no sé si era esposa, el de la mujer, ¿vale? Que en un momento dado, oye, vete, ¿qué tal? Que no sé qué, nos peleamos y en un momento dado desaparece. Y luego el de el vecino cuando él se retira huyendo de la justicia y en un momento dado aparece descuartizado en el lago, ¿no? ¿Es solamente una huida hacia adelante o hay otras motivaciones? Bueno, no, yo estoy de acuerdo con el guionista de la serie. Yo creo que él mata cuando se ve en una situación muy delicada. En un sentido muy estricto, él no es un asesino en serie, porque el asesino en serie es el que mata porque la compulsión le domina. Es decir, el fin del asesino en serie es matar. Lo que confiere el ánimo fundamental, la motivación, es el hecho de matar. Entonces, en ese sentido estricto, él no es un asesino en serie. Mata a 3 personas, pero las mata, entre comillas, por necesidad. Si él hubiera podido no matar, no lo hubiera hecho. Por ejemplo, en el caso de su primera mujer, él está muy enojado, él está cabreado, no soporta a la pueblerina familia de su mujer, que recordemos para vuestros oyentes que ella es una mujer de clase, bueno, no sé si baja, pero en fin, vamos a llamarle no era de clase media. Claro, no era del mismo estatus, no estaba en la misma... Tampoco era de Nueva York, claro. ¿no? Donde está toda la digamos, toda la gente divina, claro. ¿verdad? De la intelectualidad de Estados Unidos. Por supuesto, no tiene dinero, su familia. Y yo creo que a ella empieza a tocarle las narices, literalmente. Empieza a molestarlo, empieza a irritarlo de una manera muy profunda y él empieza a sentirse muy incómodo, muy molesto. Y yo creo que la expectativa de tener que compartir mucho de su dinero en un divorcio y la idea de quedar quizá mal frente a
sus amistades por lo que ella pueda declarar o lo que ella pueda comentar. Yo creo que eso a él le molesta mucho. Entonces, frente a esa situación, él piensa que si la mata va a acabar antes con todo esto. Se va a ahorrar dinero, se va a ahorrar disgustos, se va a ahorrar problemas. Entonces la mata por una necesidad práctica. Y en el caso aunque no queda del todo aclarado, el caso del hombre que mata en el motel, cuando él está ahí huido durante un tiempo, yo creo que esa persona le llega de alguna manera a chantajear, creo yo. Me parece a mí que llega a descubrir, porque tus oyentes, si no han leído mi libro True Crime o no han visto la serie, no sabrán que este hombre llega ahí vestido de mujer. Sí. Es algo fantástico. Es maravilloso con también. Con su peluca, con sus tacones. Entonces yo creo que el vecino del motel que está en la puerta de enfrente de su habitación, yo creo que descubre que es un hombre. Entonces a partir de ahí yo pienso que intenta chantajearle. Y entonces yo creo que él lo mata porque no va a permitir que otro desgraciado pueblerino de la América profunda le complique la vida. Claro. Entonces se lo carga y lo mete ahí en el lago, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que también es alguien, entre comillas, que se busca ese final, ¿no? Como se buscó a su mujer tocándole las narices y no haciendo lo que él quería que hiciera. Y en el caso de Susan Berman, como tú comentas, efectivamente, ella pensaba que podía conseguir un dinero que necesitaba si revelaba lo que ella sabía acerca del asesinato de su mujer, porque recuerda que hay una llamada en teoría de su mujer a la universidad diciendo que no va a poder ir a las clases prácticas de medicina, que no se explica nunca esa llamada realmente, si la hizo ella o no, y se supone que la hizo su amiga siguiendo sus indicaciones, ¿no? Entonces, yo creo que no es difícil entender su motivación en estos casos. Son razones prácticas. Razones que afectan o bien a su supervivencia en un sentido muy estricto o bien le incomodan lo suficiente en su vida, le perturban lo suficiente para que él crea que necesita tomar una decisión drástica. Pero desde el punto de vista, perdón, yo es que a mí me ha inquietado mucho este personaje, porque desde el punto de vista del perfil caracterial, no le tengo cogido el punto. Yo tengo un poco mi teoría, pero no le tengo muy cogido el punto porque no le veo una motivación vital o un propósito vital, en el sentido de que no parece especialmente interesado en la pompa y boato de la alta sociedad neoyorquina, no parece especialmente interesado en hacer más dinero, ¿no? Tampoco parece tener un círculo social amplísimo. Ni tiene un estilo de vida hasta cierto punto bastante parasitario, ¿no? Que eso es una característica del psicópata, pero bueno, es verdad que él aquí lo tiene bastante fácil, ¿no? Pero no veo qué es lo que mueve a este señor en la vida en general. Bueno, ya te he comentado que en un sentido técnico, en realidad, él no es un asesino en serie que tiene un propósito vital en el hecho de matar. Es decir, lo que une a gente como BTK, Zodiac, pon los miles de nombres que tú quieres ahora, que son asesinos en serie auténticos, es que tienen una compulsión por satisfacer un conjunto de necesidades o fantasías asociados con el dolor, con el control, con el poder, con el sadismo, etc. Y él no. Él, como tú muy bien dices, eres un hombre que tiene la posibilidad de cuna de vivir del cuento, es decir, de no hacer nada. Ya quisiéramos todos, pues a lo mejor tener ese comienzo, ¿no? Aunque al final acabaríamos trabajando seguro. Sí. Pero bueno, entonces no es que sea un parásito, en realidad él vive de su fortuna, él vive de las cuentas que tiene de su familia. Entonces, no hay un propósito, como he comentado, no hay un propósito vital como mueve por ejemplo, ¿qué es lo que mueve a Zodiac? La fama y el reconocimiento. Zodiac mata muchas veces de manera aleatoria porque él lo que quiere es ser un personaje temible, ¿verdad? This is Zodiac. Sí. Dice cuando envía la carta al San Francisco Chronicle. Aquí estoy yo. Sí. BTK lo mismo. BTK quiere ser famoso, quiere infundir terror, ¿verdad? Así, etcétera. Ted Bundy mata porque
quiere sentir el poder absoluto que le da controlar, matar y luego tener sexo con los cadáveres, que en muchas ocasiones lo hace, ¿verdad? Es un psicópata sexual. Pero este hombre no quiere matar. Es lo que trato de comentar. No quiere matar. Él mata, entre comillas, por necesidad. Es decir, él no disfruta de eso. Lo que pasa que si le aprietas las teclas mucho, pues entonces, digamos, se dispara, ¿verdad? Pero estoy muy de acuerdo. Él no tiene un propósito vital de eso. Él mata, entre comillas, en defensa propia. Claro. Si se me puede entiende entender. bien. Por eso no ves ese propósito vital. Claro. Y luego vemos en el documental, ¿no?, un personaje que es emocionalmente frío, solitario, desafiante, ¿no?, con un punto chulesco, mentiroso, que reiteradamente se salta las normas, pero incluso en nimiedades, ¿no? Se ve con derecho a saltarse cualquier tipo de norma, como por ejemplo el robar el bocadillo de la tienda, ¿no? Incluso llevando dinero encima y teniendo varios miles de dólares fuera en el parking en su coche, ¿no? Parece un tipo al que le da un poco todo igual, ¿no? ¿Qué te parece a ti, Vicente, desde el punto de vista, digamos, de perfil caracterial? ¿Te parece más un psicópata, un narcisista? Teniendo en cuenta que, como dices en tu libro siempre, no le hemos evaluado, evidentemente, a esta persona, ¿no? Lo que sabemos es la parte que nos quiere mostrar el documental. Pero con esos datos, ¿a ti qué te parecería? Bueno, yo creo que Robert Dust es un buen ejemplo de la interacción entre ambiente y herencia. Este hombre si llega a nacer en un contexto muy pobre, hubiera sido un criminal clarísimamente. Es decir, este hombre lo que le salva del crimen ordinario, porque claro, mató a 3 personas. Claro. Entonces, lo que le salva es el hecho de que nace con mucho dinero y tiene acceso, pues, al aprendizaje de las normas superficiales y adquiere un mejor autocontrol del que adquiriría si viviera en un contexto pobre, ¿verdad? Claro. Entonces, Robert Dust en Harlem, en el Bronx, en zonas deprimidas, hubiera sido un miembro de una banda, hubiera sido un criminal. No lo es porque tiene un colchón ambiental que le permite pasar por la vida sin dar ni golpe. Claro. Y disfrutando de las cosas buenas. Entonces, como tiene una educación y tiene unos modelos donde se cumple la norma, pues entonces lo que hace es que se amolda a esa circunstancia y él comprende que para vivir estupendamente no tiene que quebrantar leyes, por lo menos leyes importantes, ¿verdad? Claro. Ahora bien, como buen psicópata, pues le gusta la sensación, le gusta la necesidad de cruzar el límite, de forzar las cosas. Y como buen psicópata no le gusta que le controlen, no le gusta que le impongan normas y entonces por eso él se cansa de su mujer, porque una vez que su mujer ha dejado de ser una novedad, es una molestia y es un estorbo y le obliga, pues, a tratar con gente que él no quiere soportar, que son los horteras de su familia y al final eso es un claro, porque lo que explica que quiera matarla es su psicopatía, es decir, el hecho de que él prefiere matar antes que llegar a acuerdos, negociar y tener que soportar, pues, unas limitaciones que a él por su narcisismo le va a molestar. Por eso, porque en realidad, si tú lo piensas, no hay ninguna buena razón para matar a su mujer. Claro. Más allá del dinero que le puede costar y la humillación que puede ser para él tener que sentarse con un abogado, quizá que se conozcan que él la pegó en ocasiones, pues que eso también aparece en el documental, que él la golpea en ocasiones y eso a él le dice, bueno, yo tengo que enfrentarme a todo esto, antes me la cargo. Claro. Sí, entonces yo creo que es un psicópata integrado, alguien que tiene mejor autocontrol que un psicópata en un mundo criminal, que no ha desarrollado una atracción por lo que es la violencia explícita, como ocurre en los asesinos en serie, la violencia explícita que te lleva a matar, pero que aún así, debido a su ausencia de conciencia y falta de empatía, pues si tú de verdad la aprietas, pues él reacciona, ¿verdad? Si tú le aprietas la cola y se la pisas, él se revuelve como el escorpión y te la clava. Claro. Bueno, Vicente, mencionas en el libro que el fiscal John Lewin defiende que Durst es un psicópata, ¿no? Efectivamente. Pero parte de la estrategia de la defensa
fue alegar que tiene un trastorno de espectro autista por su limitación cognitiva para leer las emociones de la gente. Bueno, nosotros desde el punto de vista estrictamente procesal, ¿no? Se entiende que la defensa juegue esa carta porque ahí entra un poco la baza de la posible inimputabilidad, ¿no? Pero bueno, como tú sabes de verdad estas cosas, ¿no? Por tu experiencia profesional, desde el punto de vista clínico o psicológico pericial, con lo que sabemos de Darst, ¿tú crees que se sostiene esto que dice la defensa del trastorno espectro autista? A ver, yo por lo que he visto en el documental y, en fin, y textos complementarios que he leído, ¿sabes lo que pasa? Que los psicópatas, debido a que tienen efectivamente dificultades, no tanto a la hora de leer las emociones como a la hora de entenderlas de manera profunda y, por supuesto, a la hora de sentirlas, ¿no? Hay paralelismos entre el autismo y la psicopatía, porque claro, el autista efectivamente es una persona que no se puede poner en el lugar de la otra persona, ¿verdad? Lo que ocurre es que, a diferencia del psicópata, el autista no precisa de utilizar la violencia o hacerte daño como un modo de, digamos, de afirmación personal, ¿verdad? El autismo está protegido de la violencia, pero es verdad que la definición del autismo es que no puede salir de sí mismo, ¿verdad? Está como encerrado en su mundo. Entonces, sí, muchas veces se ha hecho el paralelismo entre la psicopatía y el autismo, pero yo no creo que, viendo lo que veo en el documental, eso pueda ser considerado como un atenuante y mucho menos como una eximente para liberarlo de la cárcel, porque él conoce perfectamente las claves del comportamiento, comprende perfectamente las normas del comportamiento, y la ley lo único que pide es que cumpla con esas normas. Claro. La ley no exige a una persona que sea súper empático, claro, que haga sacrificios por los demás. No, eso la ley no lo hace. Entonces, yo creo que es una estrategia de la defensa, pero desde luego en España no podría prosperar de ninguna manera. Ni se sostiene desde el punto de vista científico. Ajá. Okay. Sí, nosotros hablamos en el podcast que dedicamos a Típico acerca de la diferencia entre la empatía cognitiva y la empatía emocional, ¿no? Y a mí es que me ha llamado especialmente la atención que la defensa lo plantea así, porque dice que tiene una limitación cognitiva para leer las emociones de la gente, y yo no estoy de acuerdo. Un psicópata sabe perfectamente qué está sintiendo el otro. Lo sabe desde un punto de vista racional. Lo que pasa es que no puede experimentar esa emoción. Entonces, de hecho, muchas veces saben cómo se tienen que comportar en respuesta a la emoción que ven en otra persona. Es decir, ellos sí tienen capacidad de analizar racionalmente esa emoción, pero no la experimentan. Sin embargo, las personas con trastorno espectro autista es a la inversa. Es decir, tienen habitualmente una gran empatía emocional, sufren mucho cuando ven a otra persona con una emoción displacentera, pero no son capaces de entender esa emoción, ¿no? Entonces, me ha sorprendido porque claramente aquí vemos a un personaje que es bastante hábil en la manipulación, y para eso hace falta una empatía cognitiva importante. Sí, así es. En general, el psicópata, sobre todo si es de buena condición social, tiene una empatía cognitiva, como tú dices, adecuada. Es decir, sabe leer las emociones en el sentido racional. Pues esta persona está sintiendo miedo, esta persona está sintiendo celos, esta persona está sintiendo suspicacia o sospecha, etc. Ahora bien, hay grandes diferencias individuales. Hay psicópatas que no pueden ni siquiera leer racionalmente determinadas emociones. ¿Por qué? Porque quizá por sus estudios o por su ambiente han crecido incluso bastante pobres en el desarrollo intelectual, que en ocasiones requiere discriminar sutilmente. Claro. No es lo mismo la decepción que el miedo, por ejemplo. Claro. Y hay veces que la lectura de las emociones, hombre, la alegría, por ejemplo, ¿verdad? Y el horror está claramente contrastado, pero hay veces que las emociones son más sutiles, y algunos psicópatas tampoco son buenos leyendo esas emociones más sutiles. Claro. Pero en general, el psicópata, más el asesino en serie, que ha crecido en un buen ambiente y ha tenido estudios, puede hacer una buena lectura de las emociones, sí. Y efectivamente lo que le falla es el conocimiento
profundo de lo que es la emoción, que realmente el conocimiento profundo de lo que es la emoción pues requiere cierto grado de resonancia, es decir, cierto grado de poder reflejar en tu mundo emocional aquello que está pensando la otra persona. Estoy de acuerdo, sí. Pues como yo estoy sufriendo ahora mismo al ver cómo corren los minutos. Oye, yo creo que lo vamos a dejar aquí por tu parte, Vicente. Luego nosotros nos quedamos ahora que vamos a comentar un par de comentarios de nuestros escuchas. No nos queda más que agradecerte infinitamente que te hayas dejado engañar para participar de esta locura, de este podcast hablando del true crime y de la figura de Jinx. Queremos recomendar muchísimo tu libro, ¿vale? Aprovechar esta Navidad de pasaros por la librería porque yo creo que vale muchísimo la pena si te interesa este mundillo y nada, darte las gracias infinitas por haber pasado aquí. Muy bien. Nada. Pues sí, yo también os agradezco esta oportunidad de permitirme hablar de mi libro True Crime. Lo he escrito con mucho cariño, donde hay historias para todo el mundo. Se puede leer por capítulos, dependiendo del estado de ánimo que tú tengas. Y también, en fin, me gustaría estar más tiempo, pero ya os digo, es que me esperan a las 12 en un sitio y si no salgo ya no voy a poder estar. O sea que feliz Navidad a todos, por supuesto, a todos los que vuestros oyentes y espectadores, a todos los que os siguen también, feliz Navidad. Que nadie se moleste si le gusta más la teoría conspiratoria o no. Aquí todas las opiniones caben. Yo trato de explicar mi punto de vista sin molestar a nadie. Nada. Y en definitiva, en el crimen y en el análisis del crimen hay de todo, ¿verdad? De todo, de todas las opiniones. Siempre lo ha habido, desde los primeros criminales, desde Caín y Abel hasta ahora. Así pues, bienvenido el público que sigue el True Crime. Bienvenido. Feliz Navidad y feliz año. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos a pasar ahora, una vez despedido a Vicente. Qué bestia, qué guay. Me ha encantado. Qué regalazo, ¿eh? Wow. Está increíble, vamos. Increíble. Bueno, vamos a seguir con los comentarios, ¿vale? Tenemos un par de comentarios de iVoox, uno de Merimenchu, enhorabuena por el premio, súper mega merecidísimo, gracias por otro programón, gracias a vosotros por escucharnos, que al final este premio es gracias a los escuchas, indudablemente. Y este comentario que nos deja Saloa, quizá debería estar por aquí Miriam, lo que pasa es que por circunstancias no ha podido asistir, está en el Corte Inglés comprando gambas, porque esta noche es 24 de diciembre, Nochebuena. Nos dice Saloa varias cosas, no estoy de acuerdo en lo del botox y el maquillaje, pero ¿cómo lo contraargumento en un comentario? Y hace así ese emoji de facepalm y de risas, ¿vale? O sea, de buen rollo, entiendo. Tampoco lo estoy en el tema de los desfibriladores, pero misma historia y tantas cosas, ¿no? Voy a tener que hacerme hater, jajaja. Esto va por el último programa que hicimos con Nine Perfect Strangers, que decíamos que, ojo, cuidado, que una chiquilla de 25 años tenga que ir retocadísima, pues a lo mejor es que nos estamos equivocando con nuestra escala de valores, ¿vale? Y con el tema de lo de los desfibriladores, yo criticaba que se estén haciendo gastos en educar a los chiquillos en los colegios sobre técnicas de reanimación cardiopulmonar y poner desfibriladores cuando a lo mejor ese mismo dinero se podría destinar en formar sobre temas de suicidio a los profesores, ¿vale? Y yo en iVoox le contesto, pero tiene razón, ¿vale? El tema del RCP y los desfibriladores es importante. Nos dice también Saloa, el caso es que tratáis temas muy interesantes y el desacuerdo nos hace reflexionar más que el acuerdo, creo yo. Así que enhorabuena por mi parte. Yo estoy también muy de acuerdo en esta parte. Muy fan de Elena desde el principio. Es que Elena, tú nos haces grandes. Nos haces grandes porque es podcaster finalista. Finalista, reina de la pista. No. Finalista. Yo lo de la nominación sigo teniendo un síndrome del impostor importante, a pesar de que me estáis haciendo mucho trabajo psicoterapéutico. Muy bien. Lo que son grandes de verdad son nuestros escuchas y sobre todo los que llevan ahí desde el minuto 1, 0, o sea que muchísimas gracias, Saloa, y por favor no te hagas hater porque a los haters les queremos, o sea, les tenemos ahí sí. nuestra parte de nuestro corazoncito porque nos dan salsilla, pero a los lovers os queremos más.
Esto es así. Y claro, para terminar, bueno, hay un par de comentarios que un día se me ocurre decir, bueno, voy a pasarme por Apple Podcast para ver si alguien nos ha dejado algún comentario. Y teníamos 2 desde hace un año, ¿no? Aitana Romero nos decía en Apple Podcast, es de mis podcasts favoritos, y GJ Suance71 dice, para los que digan que ver series es una pérdida de tiempo, este podcast es una lección de todo lo contrario. Esto a mí me hace feliz. Esto es una maravilla. Es un comentario precioso, precioso, precioso. Vamos, ahí me ha encantado. Me ha encantado. Eso sí, es peligroso, este comentario, porque que sepas, GJ Suances 71, que nos estás alimentando la bicha de manera importante. Cuidado. Porque si en algún momento hemos tenido algún tipo de duda, que yo creo que ha sido momentos a lo mejor 3 milisegundos, pero si hemos tenido algún tipo de duda de igual estamos perdiendo demasiado tiempo con esto de las series, pues tu comentario ya nos las acaba de quitar todas. Nos empuja al abismo. Total. Bueno, vamos a dejarlo por aquí porque tampoco queríamos robarle demasiado tiempo al invitado. Hoy es 24 de diciembre, tenemos que ponernos a hacer la cena de esta noche. Y con todas las precauciones debidas tenemos ganas de estar con la familia. Muchísimas gracias, Elena, por haber estado una vez más en Nadie al Volante. Bueno, muchas gracias a ti y a Miriam también, que es el otro tercio de este programa, que yo la echa mucho de menos hoy. Ya. Pero bueno, oye, la familia es lo primero. No se puede estar y gracias a nuestros escuchas y gracias a la vida y por habernos regalado hoy tener a Vicente Garrido en el podcast, que yo pocas veces en mi vida he estado más cerca de Dios, te lo digo de verdad. Vaya tela, ya te digo, vaya nivelón. Así te lo digo. Vaya nivelón. Bueno, para todos los demás, muchísimas gracias, como dices, a la comunidad de escuchas, pasar unas felices fiestas. Si os gustan los temas de criminología, pedirle a los Reyes Magos, al Olensero o al tío de Nadal, que me parece la fiesta de Nadal, o sea, es lo más grande que se ha hecho nunca a nivel cultural, el tío de Nadal. Pedirle el libro True Crime de Vicente Garrido. Cuidaros muchos, nos escuchamos el año que viene, ya. Hasta entonces, un gran saludo. Chaito. Besos.